cuando uno nota que la manifestación es pacífica con el ánimo de hacer un reclamo que puede ser viable y atendible dentro de la administración pública, uno va a ser tolerante porque hay un clima de paz y de propuesta de reclamo. Pero cuando uno ve que es beligerante, que es una actitud que no tiene, digamos, visos de solución, ni siquiera porque se le tiende puentes de diálogo, que en democracia es el único mecanismo que nos permite lograr entendimientos y atender grandes demandas, entonces, si eso no es el camino que están siguiendo, y si no, más bien buscando el anarquismo, buscando, digamos, que se solvente el Estado de Derecho, entonces la policía tiene el legítimo deber de poder intervenir oportunamente. Y estamos ahora en nuestros estudios con el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. Bienvenido, Josué, gracias por estar con nosotros. Nicolás, siempre honrado. Muchas gracias por esta oportunidad y existe la obligación de informar al país sobre lo que ya viene ocurriendo, un día convocado o autoconvocado por muchos colectivos, organizaciones, pero dentro de eso nosotros ya comenzamos a trabajar ayer, desde antes de ayer propiamente, y ayer en cada uno de los puntos de control, y ya tenemos reportado la intervención de 37 miembros intervenidos en Pucusana, ¿no? Con requisitorias, ninguno vinculado a temas de marchas o de posibles marchas. Igual en Corcona también ha habido prácticamente 4 intervenciones, y una intervención a una persona con tráfico ilícito de drogas, porque son puntos de control que son permanentes. Y en el sur, de igual manera, 4 personas requisitoriadas desde nuestra participación como Defensoría. En ese sentido, nosotros tenemos 2 niveles de intervención. La primera, que va por lo que es un mandato constitucional, supervisar cómo la Policía Nacional viene desarrollando su trabajo como parte de su actividad también y de su actuación en términos, digamos, preventivos. Y hoy ya en el desarrollo de la movilización de manera presencial, acompañando todas las actividades en nuestro mecanismo de supervisión. Pero por otro lado, el tema del cuidado de los derechos humanos, que siempre es importante, que esa es la finalidad de nuestra participación, instalando nuestros comisionados en los hospitales, en las comisarías y también en los puntos de preconcentración para ir viendo que no haya ningún acto de conato que les impida, digamos, poder desarrollar su derecho. Y yo suscribo todo lo que ha sido la exhortación desde la Iglesia Católica, como también de muchos actores, ¿no? O sea, creo que la población tiene que entender que está prohibido el bloqueo de carreteras, está prohibido, o sea, no es una liberalidad, no es un posible derecho, no, está prohibido. Y si usted se quiere manifestar, siempre con el debido cuidado de la no afectación a otros derechos que son inherentes. No olvidemos que por la irresponsabilidad de bloqueo de carreteras han muerto personas y eso no podemos permitir. Otro, el atentado a la propiedad privada, a la propiedad pública. Otro, el mecanismo del ejercicio al derecho laboral que tienen muchos peruanos, que se ven impedidos de hacerlo simplemente porque no permiten su accesibilidad o no les permiten abrir las puertas de su negocio. Entonces, esa afectación que tiene carácter económico y por lo tanto pone en riesgo la economía y no solamente la economía, la subsistencia de muchas personas que viven el día a día, debe ser cuestionado bajo todo punto de vista. Y nuestro accionar entonces es mucho más amplio a la labor estricta que es la vigilancia o el control del manejo adecuado del sector público, sino la exhortación para que desde la ciudadanía se ejerza el derecho con el debido respeto y el control que eso merece, ¿no? Josué, tenemos que ir a la pausa. Y yo quisiera regresar tras ella para continuar con esta conversación con la respuesta a una pregunta. ¿Por qué no ha sido posible que una marcha o una convocatoria, una protesta convocada con tanta antelación no se haya logrado el mínimo entendimiento que sería razonable en una democracia? Que si alguien quiere protestar, entonces, bueno, va a tener un horario esa protesta, va a tener una ruta, va a tener puntos de preconcentración, va a tener, y todo se hace de manera ordenada y coordinada entre quienes quieren protestar y la autoridad. De eso quisiera que hablemos tras la pausa, porque eso no ha ocurrido. Y no sé si estamos a tiempo de que ocurra, son las 9 de la mañana y se han convocado
entiendo, a partir de las 3 de la tarde las concentraciones, pero en fin, tenemos 7 horas a ver si la sensatez se impone. Vamos a la pausa, regresamos con el defensor del pueblo. Y está en nuestros estudios Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, y estamos hablando sobre lo que está ocurriendo el día de hoy, es decir, hay una convocatoria, una protesta, se supone que lo que va a ocurrir hoy por la tarde es una manifestación en el centro de Lima. Se han convocado 2 preconcentraciones hasta donde entiendo, una en la Plaza 2 de Mayo y la otra en el Campo de Marte, pero ya están ocurriendo algunos bloqueos. Se ha reportado uno en Vinchos, en Ayacucho, hay otro reportado en Cusco. Vamos a tener más detalles sobre esto más adelante. Pero a mí lo que me llama la atención, defensor, es por qué si va a haber una manifestación y se pretende que ésta sea pacífica, ordenada y que, o sea, por un lado se respete el derecho de la gente a manifestarse, pero por el otro lado esto se haga con orden y respetando el derecho de los que no quieren protestar. ¿Por qué no se han tramitado permisos? ¿Qué ha pasado con eso? A ver, tenemos vigente una ordenanza municipal en Lima Metropolitana y ahora por lo que veo y el anuncio también de otros municipios distritales poniendo en zona de intangibilidad algunas áreas y naturalmente los desplazamientos, las marchas, las convocatorias siempre tienen un canal de orden que es solicitar con tiempo para que también ONAGI o el Ministerio del Interior pueda disponer de la protección de esa población para poder, digamos, ponerlo a buen recaudo y que puedan ejercer su derecho a poderse manifestar y desplazarse libremente. En este caso no ocurre porque tal igual que ocurrió el año pasado en diciembre y este año en enero, son expresiones que no tienen canalizado liderazgos específicos de alguna organización. Son autoconvocatorias que se canalizan en el ejercicio del derecho a poderse expresar, a poderse reunir y a poderse desplazar libremente. Y naturalmente el Tribunal Constitucional ha dispuesto oportunamente que el derecho a la protesta, que nace básicamente de la confluencia de varios derechos de carácter constitucional, deben ser respetadas sin ninguna restricción, vale decir, sin el cumplimiento de lo que anteriormente he expresado. Dicho de esta manera, nuestra exhortación es que cualquier desplazamiento, cualquier acto de libre expresión, cualquier acto de manifestación o de reunión debe tener un contenido de por sí imperativo. ¿Cuál es? En un espacio de paz y estableciendo un mecanismo de no agresión ni verbal ni agresión física con mayor razón rechazable desde todo punto de vista. Ya, pero entonces, en ese entendido, este desplazamiento se prevé bajo esos mecanismos de autoconvocatoria y donde no hay ninguna organización que se acredite. Me hubiera encantado que alguna organización se haga responsable o algún líder político o social se haga responsable de toda esta manifestación, porque allí radicaría justamente ese liderazgo de la propuesta o la plataforma de reclamo que se hace frente al país de algunos asuntos que tienen carácter económico, social o político. Frente a ese hecho, y no existiendo, nosotros con mayor razón estamos redoblando nuestro esfuerzo como Defensoría para difundir, hacer un mecanismo de advertencia con unos documentos que ayer lo presenté, que son unos folletos que estamos entregando diciéndole todo lo que estoy diciendo. Sí tienen derecho constitucional a hacer lo que están haciendo. Lo que no tienen derecho es a violentar, lo que no tienen derecho es a agredir y consecuentemente esa irresponsabilidad sí es delito. Y lo que hemos exhortado al Ministerio Público, lo que hemos exhortado a la Policía Nacional, que en el cumplimiento de su deber se proceda conforme corresponde. Ya, pero no podría, digo yo, ¿no? Porque la situación en la que estamos es que no hay ningún permiso solicitado. Y por lo tanto, si se produce, por ejemplo, una concentración como la que está, la CGTP está convocando a las 3 de la tarde en la Plaza 2 de Mayo, la Senajupe, que es la Central de Jubilados, igual que el SUTEP, el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Hay un sector de transportistas informales que también está convocando. A las 4 de la tarde está convocando la Federación de Construcción Civil, igual que una coordinadora democrática de la Universidad Federico Villarreal.
está convocando también algunas otras organizaciones como un autodenominado Movimiento Liberación 19 de Julio. Ahora, el problema es que ninguno de ellos ha solicitado formalmente la autorización. Freddy Braco dijo ayer en una entrevista que le hicimos que la Asociación de Movimientos Regionales estaba convocándose para el Campo de Marte. Sí. Pero la pregunta es, pero ¿cuál es la ruta? O sea, ¿por qué nadie ha solicitado permiso? Entonces, una autorización, lo que me preocupa es que si no hay autorización, la policía quedaría habilitada para disolver esas manifestaciones porque no tienen permiso. No podrían en tanto sean pacíficas. Sí, la intervención para la protección de la propiedad privada y pública, para la protección del libre desplazamiento de todo ciudadano, su accionar ya lo tienen claro. Y debemos acá agradecer dos espacios de diálogo muy importantes. Primero, con el Ministerio Público, que ha acogido nuestras recomendaciones de tener todos los servicios del Ministerio Público a disposición. ¡Exitosa! Y ha emitido una resolución a nivel de Fiscalía de la Nación que permite la habilitación de fiscales de familia y de otras subespecialidades para que participen todos con el enfoque de derechos humanos. Entonces, por ahí tenemos garantizado la intervención del Ministerio Público y eso garantiza que no haya ningún exceso en las detenciones que podrían haber. En segundo orden, nuestro agradecimiento a la Policía Nacional del Perú porque ha implementado protocolos y lineamientos de actuación para que su participación sea eminentemente profesional y su participación no conlleve a excesos. ¿Qué permite eso? Identificación de todos los ciudadanos que están participando en esta reunión. Y apenas en el hecho de un conato o de advertirse una agresión, una participación con ferocidad, como hemos visto en diversas manifestaciones, la actuación tiene que ser inmediata. Y eso va a permitir naturalmente distinguir a dos tipos de personas, a quienes por su libre y espontánea voluntad quieren hacer una expresión manifiesta, así ejerciendo demandas de carácter público, ¿no? Y a quienes sí van con el propósito de causar terror, de causar desorden, de causar, digamos, el atentado contra la propiedad pública y privada. Entonces, eso vamos a discriminarlo, creo ahora con un trabajo mucho más serio y con el desplazamiento de las unidades que tenemos a lo largo de nuestro país, ¿no? Pero yo sé que falta muy poco tiempo, no quedan solo unas pocas horas. Pero se ha venido trabajando. Yo sé, pero lo que sí podría hacerse es, pese al poco tiempo que queda, es una coordinación entre la prefectura, que es la que debe otorgar la autorización, los convocantes que han dado el rostro, que el reporte de la policía. Además lo han dicho públicamente, el SUTEP ha dicho que está convocando, la CGTP lo ha dicho, ¿no es cierto? O sea, lo que podría hacerse es concertar de qué hora a qué hora va a ser la manifestación o a qué hora va a empezar, cuáles son los puntos de preconcentración y cuál es la ruta que van a seguir. Eso permitiría que todo esto se ordene. Ya, ¿no? pero hay que ver dos espacios. Cuando uno nota que la manifestación es pacífica con el ánimo de hacer un reclamo que puede ser viable y atendible dentro de la administración pública, uno va a ser tolerante porque hay un clima de paz y de propuesta de reclamo. Pero cuando uno ve que es beligerante, que es una actitud que no tiene, digamos, visos de solución, ni siquiera porque se le tiende puentes de diálogo, que en democracia es el único mecanismo que nos permite lograr entendimientos y atender grandes demandas, entonces, si eso no es el camino que están siguiendo, y si no, más bien buscando el anarquismo, buscando, digamos, que se solvente el Estado de Derecho, entonces la policía tiene el legítimo deber de poder intervenir oportunamente. Y creo que bajo ese mecanismo se han ido capacitando. También debo resaltar el aporte de Naciones Unidas, que ha hecho mucho esfuerzo por capacitar no solamente a la Fiscalía, sino también a la exhortación a las fuerzas policiales, ¿no? Ahora, esta paralización se da en un contexto defensor de lo que acabamos de comentar con el cardenal Barreto, de una tremenda polarización en el país. Indudablemente, ¿no? Pero esta polarización no ha encontrado hasta ahora un mecanismo de solución, tal cual lo decías en tu editorial. O sea, quisiéramos establecer una vocación dialogante y que existan interlocutores válidos que nos permita llegar no necesariamente a un alcalde o a un presidente regional para satisfacer o atender sus demandas para cerrar brechas en infraestructura agraria, de transporte, educativo, de salud, en fin, sino también principalmente ver el factor social en sí
cuáles son esos grandes desencuentros de la administración pública frente a ellos. Y si solamente son atribuibles al gobierno central o al Ejecutivo, o también si son atribuibles a otros órganos de gobierno. Entonces, cuando uno hace esa discreción para poder actuar, yo creo que encontraremos el camino natural para poder trabajar. Por cierto, le informo que nosotros como Defensoría del Pueblo hemos estado atendiendo a las asociaciones, tanto en Ayacucho, en Puno, en Apurímac, en Andahuaylas, en todos los lugares donde han habido víctimas. Hemos tendido los puentes de comunicación porque hemos atendido a los heridos, porque hemos atendido a las víctimas, a las viudas, y lo que encontramos es que los que han quedado en orfandad están abandonados. Y no estamos hablando pues de miles de personas que están abandonadas, estamos hablando apenas probablemente de cientos, donde el Estado puede rápidamente atenderlos, porque no es lo mismo, Nicolás, un padre de familia que hoy día no está y esos niños han quedado en el abandono absoluto y que nadie haga nada por ellos, que les pueda dar siquiera la atención para que puedan asistir a sus escuelas, para que puedan tener la alimentación que diariamente necesitan, para que puedan sostenerse como personas, como niños. Los niños no tienen la culpa de nada, son víctimas de todo lo que ha ocurrido, pero ¿dónde está ese Estado? Entonces necesitabas construir hospitales, necesitabas construir carreteras, necesitabas construir, o más tu vocación social por el cuidado que la Constitución y la ley te obliga de estar ahí con los niños o de estar con los adultos mayores que han quedado también en orfandad porque quienes sustentaban sus casas hoy no están. Entonces, ¿es mucho pedir? No. ¿Va a ser un forado económico eso? No. Es tener empatía como Estado para ir en lo social y apuntalar espacios dialogantes que nos permitan superar estas crisis de carácter social. Entonces, creo debe haber la exhortación para que desde el Ejecutivo se diseñe una política de acercamiento básicamente y que haya niveles de comunicación. Por ejemplo, ¿cómo se resuelve o cómo se cierra la herida abierta en Puno? Claro. En Puno hay un sentimiento de molestia, de indignación, se sienten discriminados, maltratados, sienten que para los limeños la vida de un puneño no vale lo mismo que la de un habitante de Lima. Hay un gran malestar y una gran molestia. Y esto incluye a la gente que va a parar y a la gente que no va a parar, porque está muy perjudicada económicamente y no quiere saber más de paro, pero eso no significa que esté contenta ni que no se haya sentido agraviada por la manera como se le ha tratado en enero pasado. Pero ¿cómo se va a cerrar esa herida, Josué? ¿Qué iniciativas se están tomando en esa dirección? El problema, Nicolás, es que han pasado más de 6 meses y tenemos todavía heridos de bala que no pueden ser útiles a su familia porque no trabajan. Y le han lo han compensado con una indemnización de 25.000 soles que solo en su tratamiento ya se acabó. El problema es quién sostiene ahora a la familia. O sea, no se puede ser tan indolente. Yo no estoy haciendo un juzgamiento en el sentido de que si fue o no fue responsable, si el Estado actuó mal o no, porque eso, además, por cuerdas separadas, se está trabajando un proceso de investigación donde también ha habido, digamos, una convocatoria a un equipo selecto de materia de derechos humanos que están trabajando incesantemente en esta línea para que le den al país respuestas claras respecto a una investigación. Eso es en la Fiscalía. Ya, eso es en la Fiscalía. Pero en el ámbito social tenemos mucho que hacer. Y es lo que usted decía, el drama de cada una de esas familias de por sí te pone en una situación totalmente de incomodidad porque tienes que reconocer que el Estado no está respondiendo como debe responder. Entonces, nuestra actitud de nosotros no es tanto de análisis crítico, sino de ser proactivos, buscando que como usted decía, estos problemas de grandes desencuentros sociales pueda superarse. Hoy puede ser Puno, o Ayacucho, o Huancavelica, o Apurímac, que se han visto afectados con esta violencia, pero mañana puede ser Lima, hoy día puede ser Lima. Además. Entonces, hay una... evitemos que eso sea más, o sea, ni un muerto más, ni un herido más, pero eso tiene que ver de ambas partes, del que ejerce responsablemente su derecho a protesta y el que ejerce también el nivel de control y de respuesta que tiene que ser dentro de la policía. Pero no es, por ejemplo, un exceso
Es decir, por ejemplo, es una tradición que cuando se produce una protesta la gente se concentre en lugares como la Plaza San Martín, ¿no es cierto? Eso es el lugar emblemático. O sea, históricamente en el Perú, el movimiento Libertad de Mario Vargas Llosa se fundó en una manifestación en la Plaza San Martín. Ahí fue donde surgió. No estoy hablando solamente de espacios que pueden haber sido usados por la izquierda. El más grande discurso que dio en su vida Luis Bedoya Reyes lo dio en la Plaza San Martín, que fue un discurso programático absolutamente consistente. Así uno no compartiera las ideas de Luis Bedoya Reyes, ese discurso ha quedado grabado para la historia. Es decir, o en Miraflores, por ejemplo, cuando uno en Miraflores quiere celebrar o quiere protestar, va al mismo sitio, va al mismo óvalo, ¿no es cierto? Pero ahora resulta que es área intangible. O sea, todo es intangible en Lima. O sea, ¿qué espacios quedan para la gente que quiere celebrar o protestar? No, eso está claro. Y lo voy a decir en el mejor de los ánimos. Exitosa. Ninguna norma infra, me refiero a ordenanzas, decretos supremos, leyes, puede estar por encima de la Constitución. Y desde la Defensoría tenemos claro, nuestra exhortación a las autoridades es que ejerzan el debido cuidado de todas las áreas de carácter público, hagan las exhortaciones debidas, la policía está preparada para evitar que se generen los daños. No obstante, eso no puede llevarme a mí a buscar otro extremo, que todo sea intangible y nadie se puede expresar. No, todo lo contrario. La expresión es genuinamente la libertad que tiene todo ciudadano. Su movilización también, su protesta por tanto también, su reunión también, su libertad de pensamiento. Esas libertades que son inherentes no solamente a nuestra Constitución Política de Perú, sino a los marcos convencionales que se desprenden de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, implica el reconocimiento claro, concreto y preciso para que los ciudadanos ejerzan su derecho en esa magnitud. No obstante, también la protección de la vida es una garantía de carácter constitucional y tenemos el deber de protegerla. La garantía de la salud, la garantía del desplazamiento de la vía pública de los demás, de los que también tienen que transitar. Y entonces las pérdidas económicas de nuestro país no están sujetas solamente al momento de cuando se dio la marcha y los efectos que produjo, sino al riesgo país. Cuando a usted le bajan la calificación en el riesgo país y lo ponen en el más alto nivel de riesgo, ¿quién va a invertir? No, las cancelaciones que han habido, por ejemplo, a las reservas a las hoteleras y gastronómicas de las zonas turísticas como Cusco, por ejemplo, es dramática. Ha sido un golpe, el solo anuncio que iba a haber un paro ha sido un golpe tremendo para la actividad de quienes dependen del turismo, ¿no? Yo quiero ahí, Nicolás, saludar esa vocación de la población de Cusco, Arequipa, de mismo Puno, que han visto mermados sus economías y sin renunciar a lo que piensan y sin renunciar a lo que es su demanda justa y social de encontrarse con un país mucho más inclusivo, ellos no están asumiendo esta paralización juntamente con el día 19 que han planificado para Lima. Y yo veo bien, ¿por qué? Porque es una actitud mucho más madura, porque están pensando también en la economía que sustenta sus hogares. Y en ese sentido, no siempre se puede ser tan drástico en nuestra calificación. Y lo que usted decía, lo que se estimaba el traslado de todas las provincias hacia Lima para este día 19, no lo es tal cuando hemos hecho ya los reportes previos, porque estamos siguiendo el desplazamiento de todas las provincias hacia Lima como Defensoría del Pueblo. No es tanto ese desplazamiento que se esperaba, pero eso no significa que ellos han renunciado a sus justas aspiraciones. Eso no significa que ellos han renunciado a que sus demandas sean atendidas. Entonces, hay que trabajar con mucha prudencia. Nada acá es triunfalista y no se debe hacer estigmatización de ningún grupo social, como no se debe de alguna forma asumir una conducta beligerante desde el espacio de uno cuando está en micrófono, y más con el deber que tenemos ante la ciudadanía de hacer que este clima de alta convulsión social pueda disminuir y todos los peruanos se puedan ver beneficiados, ¿no? Para terminar, al precio de ser reiterativo, o sea, este tema de las declaraciones de intangibilidad que
Es decir, se ha tomado como un caminito, ¿no? O sea, todo son zonas intangibles. Va a llegar un momento que no va a haber dónde, ¿no es cierto? O sea, todo va a ser zona intangible. ¿Qué va a hacer la Defensoría con esto? La Defensoría tiene que ir acorde con el cuidado de los derechos y protección de todos los ciudadanos. En lo que le es lesivo al interés público, accionaremos como corresponde accionar, reconociendo indudablemente las funciones, las atribuciones que tienen los consejos municipales y sin soslayar su actitud o su buena voluntad que han podido tener, accionaremos en las áreas que correspondan. Para eso existe el Poder Judicial, para que haga control difuso, y para eso existe... es decir, la Defensoría va a tomar alguna iniciativa para objetar estas decisiones de... Así es. O sea, nada debe restringir el derecho del ciudadano en lo que establece la Constitución Política y también en el marco convencional, que es equivalente a la Constitución Política. Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. A la calma, la prudencia y la responsabilidad, que es muy importante, y que bueno, que en esta mañana hayan salido interlocutores válidos de las iglesias, hayan salido a hablar mucha gente que esté llamando a la ponderación y que el insulto, el agravio no es una conducta adecuada, y menos cuando se ejerce la función desde llevar el espacio de la comunicación social. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias una vez más a Josué Gutiérrez.